Hola gente, muy buen domingo, ¿cómo andan? Espero que cada uno en su casa muy bien, cuidándonos, pero también disfrutando de tiempo en familia y en especial este domingo disfrutando de tiempo delante de Dios. Hoy vamos a charlar algo que seguramente cada tanto uno en la gira de predicaciones lo vuelve a tocar, y es el tema del llamado, el llamado cristiano. Y no me refiero al llamado para salvación, ¿sí? Sino al llamado a la obra. Las dos cosas van de la mano. Aquel que es llamado para salvación es llamado a la obra. Descubrir qué lugar, cómo, cuándo es tarea de cada uno, pero lo he dicho muchas veces, aquellos que hemos sido salvados por Dios, hemos sido salvados, pero para una obra específica, ¿sí? Lo que hablamos siempre de que Dios tiene un propósito para vos. A veces en eso englobamos muchas cosas y no vamos a lo específico, ¿bien? Ahora, una idea que quiero que tengamos presente de principio a fin es esta, ¿sí? Dios no te llama a hacer lo mejor que puedas para transformar el mundo, ¿sí? Dios no está llamándote a que des tu mayor esfuerzo. Te llama para transformarte y convertirte en un agente de transformación. ¿Se entiende? No se trata acá de grandes cruzadas personales, sino se trata de dejar que Dios nos transforme, haciéndole caso a su llamado, para que Él nos convierta en agente de transformación. El otro día charlábamos con Pablo, del equipo pastoral, acerca de esa figura que Jesús usa, del vino nuevo y los odres nuevos. Y creo que a veces nosotros queremos volcar la tarea de Dios en nuestros propios formatos, en nuestras propias fuerzas, en aquello que conocemos, y esos son los odres viejos, ¿sí? Y dice la palabra de Jesús que si uno le echa vino nuevo al odre viejo, el odre viejo revienta y se termina derramando una cosa y echándose a perder la otra. Y a veces nosotros hacemos lo mismo cuando encaramos cualquier llamado de Dios o la obra de Dios con nuestras propias fuerzas. Entonces, recordemos, no estamos llamados a dar lo mejor para hacer la obra, ¿sí? Obviamente que tenemos que dar lo mejor, pero no es el primer llamado. El primer llamado es escuchar la voz de Dios, ser transformados y a partir de ahí dar lo mejor. Y vamos a ver 4 historias en este tiempo que tienen que ver con esto, ¿sí? Historias conocidas. Y la primera parte yo la puse acá, el primer puntito. Dios está llamando, así como el coro ese que cantamos muchas veces. Dios está llamando. La primera historia es la historia de Moisés. Si lo encontramos en Éxodo 3, del 9 al 10. El llamado acá es uno de los más extensos que tenemos, porque Dios estuvo casi 2 capítulos discutiendo con Moisés, pero vamos a leer solamente en este momento 2 versículos. Del 9 al 10 dice: el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia, y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Bien, entonces acá Dios le define bastante bien lo que es su misión. Acá Dios le define bastante bien lo que él tenía que hacer a posterior. Bien, entonces el primer llamado es el llamado de Moisés. Un llamado que lo sorprende a Moisés. No, de los que vamos a ver, ninguno acá estaba buscando ser llamado para nada, ¿tá? Generalmente entendemos el tema del llamado, bueno, a veces como un tema de una vocación que tenemos que descubrir, y es otra cosa. Estamos viendo en esta semana, en la guía de oración en los hogares y búsqueda de Dios, justamente el tema de la búsqueda de Dios, y hay una parte activa que nosotros jugamos en la búsqueda de Dios, pero no tenemos que recordar algo, que antes de que empecemos a buscar a Dios, Dios nos está buscando a nosotros. Es decir, cuando nosotros comenzamos nuestra búsqueda, lo que estamos haciendo es complementar el otro lado de la historia y de cierta manera ayudar a que el propósito se cumpla. ¿Bien? Si bien los propósitos de Dios son decretos, se cumplen, pero podemos oponer resistencia a nosotros a ese propósito cuando no escuchamos el llamado de Dios. El otro llamado, que también es un pasaje muy conocido, es el de Gedeón. ¿Sí? El llamado de Gedeón es muy sencillo. El Señor lo miró fijamente, dice Jueces 6:14, y le dijo: con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? Un llamado como el de Moisés y de tantos otros, desafiante, un llamado que está bueno y que le da la indicación de que va a pasar algo grande con su vida, y que ese Gedeón
va a ser el que transforme la realidad de su pueblo. El siguiente es Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 5, le dice: antes de que yo te formara en el vientre te conocí, antes de que nacieras te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Acá está esta dimensión eterna de Dios que nos conoce antes de que naciéramos y que nos selecciona y nos llama antes de que naciéramos, e inclusive antes de que hubiéramos hecho algo bueno o malo. Antes ya Dios nos llamó, y acá lo vemos muy clarito en el caso de Jeremías, a quien Dios le había encomendado, dice: te presenté delante de las naciones como mi profeta. Un llamado terrible a una persona que también estaba en el sacerdocio, pero no sé si esperaba este llamado. Bien. Y el otro es Pedro, y en Pedro podríamos englobar a todos los discípulos de Cristo. Conocemos el llamado de Pedro, que el Señor pasa por donde ellos estaban remendando las redes, y el Señor le dice: síganme, y los haré pescadores de hombres. Bien, tenemos este llamado también de personas que, si bien en el caso de Pedro entendemos que había cierta búsqueda de su parte, pero acá el llamado otra vez arranca en Dios, arranca en Jesús, en la voluntad de llamar hacia su lado a las personas que él quería, que él necesitaba. Podemos también hacer en el caso de Pedro y los discípulos, hacer dos llamados, ¿sí? Previo a caminar con él durante 3 años, y después el llamado, en el caso específico de Pedro, pero creo que entiendo que también es al resto de los discípulos, en el llamado que hace Jesús a hacer su misma obra. Lo tenemos en capítulos 20 y 21 de Juan. Hacer la misma obra que hizo Jesús, hacerla ellos a partir de ahora, con Jesús ya resucitado. Bien, tenemos entonces los 4 llamados: Moisés, Gedeón, Jeremías y Pedro. Y hay muchos más, iba a ser muy largo si ponías todos los ejemplos que tenía. Bien, ahora Dios está llamando, la primera parte. ¿Quiénes son aquellos que Dios llama? Y ahí vemos la materia prima que Dios usa. Cuando vemos las historias y las cosas que lograron las personas en la Biblia, o cualquier persona que vos admires en la fe, muchas veces nos detenemos en el resultado final, es decir, aquello que hicieron. Pensamos, qué sé yo, en Pablo, y vemos todas las iglesias que fundó, las cartas que escribió. Pensamos en Moisés y nos acordamos de los grandes milagros que él protagonizó, de cómo él liberó al pueblo y demás. Pero no nos damos cuenta de que la materia prima, aquello que Dios comenzó a usar, era la materia prima exactamente igual a vos e igual a mí. En el caso de Moisés, y eso léanlo en el capítulo 3 y 4 de Éxodo, yo resumí las excusas de él en: ¿quién soy yo como para ir y decir algo a mi pueblo? Lo otro: no sé hablar, mandá a otro, dice. Es decir, la materia prima que Dios estaba queriendo utilizar ahí no era una materia prima dispuesta, no era alguien que estaba esperando fervientemente un llamado de Dios. Era alguien que, por así decirlo, se descalificaba a sí mismo, que no quería tomar ese carbón caliente, pero a quien Dios se había dirigido le dijo: vos vas a ser aquel que va a liberar a mi pueblo. Entonces, también en el llamado tenemos que entender que, si bien puede haber una pasión previa por la tarea a la cual Dios nos va a llamar, también tiene que ver este llamado muchas veces con una resistencia interna a lo que Dios nos está proponiendo, a sonarnos a una locura, a pensar: no, esto es imposible. Vamos a ver los otros casos también, pero en el caso de Moisés, ya digo, ¿quién soy yo? No sé hablar. Y decididamente dice: no, por Señor, mandá a otro, elegí a quien vayas a mandarlo, dice. Bien, Gedeón también, Dios se le presenta y le dice: varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y Gedeón como mira para el costado diciendo: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasan las cosas que nos pasan? ¿Sí? Y también dice: el Señor no está. Después, cuando Dios sigue ahondando en ese llamado, dice: pero yo soy el más pequeño, mi familia es la más pequeña de la tribu de Benjamín, y yo soy el más pequeño. Todo eso lo encontrás en Jueces 6, ¿bien? Entonces también él se veía como alguien que, no estaba del todo convencido del poder de Dios debido a las circunstancias, no estaba esperando el llamado de Dios, y decididamente Gedeón no estaba esperando liberar a nadie, porque él mismo estaba, como alguna vez lo hemos charlado en alguna otra predicación, escondido en un lugar lo más recóndito posible para que no lo vieran. Entonces
la materia prima otra vez, no era una materia prima dispuesta y no tenían material de héroe. Material de héroe no había en este caso. Jeremías capítulo 1, si lo leíamos hoy el llamado, pero ante el llamado de Dios, Jeremías dice: no sé hablar y soy muy chico. Se entiende que Jeremías era un preadolescente o un adolescente, ¿sí? Soy apenas un muchacho, dice algunas traducciones. Está haciendo alusión, bueno, pero no puedo ser yo aquel que vas a elegir. ¿Por qué? Porque yo soy muy chico, ¿sí? No sé hablar. No sé si era tema de vergüenza, no sé si era tema de dicción o qué, pero él decía: yo no sé hablar, no soy material para profeta. Recordemos que Dios dijo: te anuncié delante de las naciones como mi profeta. Pero acá dice: no, yo no soy material de profeta. ¿Bien? Y en el caso de Pedro, en la pesca milagrosa, en Lucas 5, cuando el Señor hace la pesca, o mejor dicho, les indica dónde pescar, Pedro se arrodilla y dice: Señor, apartate de mí que soy un pecador. Lo tenía muy claro: yo no merezco estar al lado de alguien como vos. Y después, al pasar de los años, cuando el Señor lo va a llamar a apacentar las ovejas, seguramente el sentimiento más fuerte en Pedro es: Señor, te negué. O sea, no soy esa roca que vos pensás que sos. Recordemos que el Señor usó a Pedro como la imagen de la roca sobre la cual se iba a edificar toda la iglesia, ¿bien? Y Pedro se daba cuenta de lo lejos que él se sentía de lo que el Señor dijo a lo que él era. Pero el Señor, así todo, sigue apostando a Pedro y le dice: vos vas a apacentar mis ovejas. ¿Bien? El llamado a los que Dios llama, las seguridades en el llamado. En el caso de Moisés, en Éxodo, ¿sí? En Éxodo capítulo 3, como leíamos hoy, Dios da ciertas seguridades a su siervo. Y esto nos debe también mostrar a nosotros que nunca Dios llama sin dar seguridades. ¿Sí? Nunca Dios llama sin dar seguridades. Éxodo 3, 16 al 17, dice: así que ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: en verdad he venido a visitarlos, he visto cómo los tratan en Egipto, y me he propuesto sacarlos de la aflicción de Egipto y llevarlos a la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, fereceos, givitas, jebuseos, que es una tierra que fluye leche y miel. Ellos oirán tu voz. Dios le está dando seguridades. Es importante escuchar esto de las seguridades de Dios, que tiene que ver con las promesas de Dios y que tiene que ver en todos casos con algo que va a ser Dios. Otra vez, a veces, como todos estos que estábamos leyendo, podemos escuchar el llamado de Dios y nos quedamos con que no podemos, no sabemos, somos jóvenes, soy niño, he pecado. Nos quedamos con todas las imposibilidades y no estamos escuchando lo que Dios dice a continuación, que siempre tiene que ver con las seguridades que Él nos da de que esa obra que Él nos pide se va a llevar a cabo. En el caso de Gedeón, Dios le dice, ¿sí? A pesar de que Gedeón al principio mucho no le creía, ¿sí? Dios le dice: el Señor está contigo. Después, eso es el versículo 12, Jueces 6:12. Después dice Jueces 6:14: con esa misma fuerza que demostrás vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? Dios apela a que recuerde el poder de Dios, ¿no? Y en el 16 dice: confía en mí porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Seguridades que Dios da en el llamado. Seguridades que apelan a que la persona llamada preste más atención a esas seguridades que a las propias inseguridades. Creo yo que muchos no están realizando el llamado de Dios, no están llevando adelante el propósito de Dios porque están viendo lo que no son, lo que no tienen, lo que no pueden, lo que no saben, y no están indagando en su búsqueda de Dios cuáles seguridades Dios les está dando para realizar ese llamado. Insisto, si Dios te salvó, te está llamando a una tarea. Y para esa tarea te necesita a vos, va a usar tu materia prima, es decir, tu vida, pero también va a modificar, cambiar y capacitar aquello que a vos te falta. Esas son las seguridades. Y te va a dar la mayor seguridad, que no lo vas a hacer solo, que se trata de su obra y que se trata de su fuerza y de su poder. En el caso de Jeremías también, Jeremías 1:8, decíamos lo que Jeremías pensaba de sí mismo, pero
Dios le dice: no temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Al final del capítulo le dice: ellos pelearán contra ti, le dice, vas a tener dificultades, pero no te vencerán, porque yo, el Señor, te aseguro que yo estoy contigo y te pondré a salvo. Entonces, soy un niño, no sé hablar. Bueno, tranquilo, yo te voy a fortalecer, yo te voy a dar las palabras, yo te voy a dar todo lo que necesitas, especialmente yo te voy a dar mi presencia. Y en el caso de Pedro, la seguridad en el llamado al principio es: te voy a hacer pescador de hombres, no que quiero que seas pescador de hombres, yo te voy a hacer pescador de hombres. Algo que por ahí Pedro le costó entender porque es un hombre muy impulsivo, pero él dice: yo te voy a hacer pescador de hombres. Y al final, cuando Dios comisiona a la iglesia, por eso hablaba de Pedro, como podemos hablar de todos los discípulos, el Señor también le da la misma garantía que los otros. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, así les dice que vayan y hagan discípulos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en esto quisiera por ahí detenerme, ¿sí? Insisto, Dios te está llamando, seguramente has escuchado la voz de Dios a romper con la comodidad, a romper con el estarte quieto, pero estás pensando demasiado, y en esto en particular quiero que te examines, como yo me examino, estás pensando demasiado en lo que no podés, no sabés, no sos, no tenés. Y Dios te está diciendo: si yo te llamo, es porque vas a realizar lo que yo te estoy diciendo que vas a hacer. Puede tener que ver con un llamado a un ministerio especial, puede tener que ver con un llamado a ahondar tu relación con Dios para mostrarle la luz de Dios a otros, con ser excelente en tu trabajo, con las misiones, puede ser con cualquier cosa, pero tenés que escuchar las seguridades que Dios te da. Por último, ¿sí? La transformación de los llamados. ¿Cuándo se dio la transformación de los llamados, por ejemplo, de Moisés, entre lo que Moisés pensaba que era y lo que Moisés fue? ¿Cuándo se dio eso? En todos los casos, Moisés, Gedeón, Jeremías, Pedro y cualquier otro, la transformación no fue una condición para que Dios llevara adelante el llamado. Todos fueron transformados en lo que después fueron mientras obedecían. Y ahí también tenemos una gran diferencia. Muchas veces nosotros entendemos que Dios nos llama, aceptamos la seguridad de Dios, pero no damos ese paso transformador que es la obediencia. Somos transformados mediante la obediencia. Como alguien dijo, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. La transformación la va a dar Dios en el tiempo de Dios, pero mientras aceptamos el llamado de Dios a realizar una tarea para Él. Es buenísimo que esta semana empieces a pensar en vos como un obrero, como una obrera de Dios, y empezar a aceptar seguridades. Para esto, y soy muy redundante, juega un papel muy importante las promesas de Dios. Yo entiendo mi llamado, en el caso mío como pastor, y lo abono todos los días con las promesas que Dios me da. ¿Sí? Las promesas de Dios que Dios me da son sus seguridades. Cuando yo veo que mi material flaquea, cuando yo veo que no sé qué hacer, cuando yo veo que estoy medio desorientado, o a veces uno tiende a bajar los brazos, las promesas de Dios me alinean y me ponen nuevamente en el camino. Y mientras obedezco al llamado de Dios, Dios va produciendo a través del Espíritu Santo los cambios que Él necesita. No es al revés. No es, bueno, entiendo el llamado de Dios, pero hasta voy a esperar hasta. No esperes. Hacé lo que te pide Dios que hagas, y mientras vas a ser transformado. Le pasó a Moisés. Moisés hizo grande a medida que servía. Le pasó a Gedeón. Gedeón seguía siendo el más chico, el más intrascendente de su tribu, pero a medida que empezó a obedecer fue como la bola de nieve de los dibujitos. Vieron que arrancan, si vieron alguno de la Pantera Rosa, creo que era una moneda que se le cae, empieza ahí y se hace una bola grande. Bueno, Gedeón fue aceptando, y el tipo fue alguien que derrotó un ejército numerosísimo. Jeremías, todavía tenemos la palabra de Jeremías. Jeremías fue transformado mientras hablaba, y le costó. Si ustedes leen el libro de Jeremías, por ahí le dicen el profeta Jonás, pero también le tocó una época horrible. Si tenía que decirle a su pueblo, ríndanse, van a ser destruidos, es mejor esto. Pero también le decía a su pueblo, pero va a venir un tiempo mejor. Bien, entonces él fue transformado mientras habló. ¿Y qué decir de Pedro? Pedro es alguien por el cual siento mucha simpatía, porque lo veo muy parecido a uno, ¿no?
pecó, cayó, se lloró, Jesús lo llamó, y lo vemos en Hechos todavía peleando con su humanidad, y lo vemos cuando Pablo lo acusa en Gálatas 2, que Pedro todavía peleaba, pero él siguió siendo un llamado de Dios, ¿sí? Siguió alguien siendo llamado por Dios. Todos fueron transformados mientras caminaban, ni hablar de Pablo, ni hablar de muchos más. Como conclusión, ¿qué resultados prácticos tenemos de la obediencia? En el caso de Moisés, lideró una nación. Sacó una nación de esclavos y formó una nación de personas libres con su propio territorio. Gedeón liberó a su pueblo. Gedeón peleó una batalla que él, cuando estaba escondido ahí, ni pensaba que él podía pelearla, pero porque se dejó llamar por Dios, aceptó las seguridades de Dios y fue transformado de un cobarde a un valiente por Dios mientras obedecía, él pudo liberar a su pueblo. Jeremías fue la boca de Dios, fue uno de tantos voceros de Dios porque aceptó ese llamado de Dios. Y hubo mucha gente y hay mucha gente que es reprendida o consolada por el libro de Jeremías. Es uno de los libros que a mí más me gusta, ¿sí? Y uno ve ahí toda esa desazón del propio profeta de saber que su pueblo va a ser destruido, pero también como Dios lo llama a tener esa esperanza de que siempre Dios tiene la última palabra. Y en el caso de Pedro y los demás discípulos, transformaron el mundo y lo siguen transformando. Tenemos cartas de Pedro, tenemos los evangelios de compañeros de Pedro, tenemos el libro de Hechos y todo lo demás. Y Dios sigue transformando gente a través de esta gente que se dejó ser transformada para transformar el mundo. Vuelvo a la idea del principio. Dios no te llama a hacer lo mejor con lo que tenés. Dios te llama a ser transformado mediante la obediencia para transformar el mundo. Los hijos de Dios, por necesidad, y acá vuelvo a redundar en la idea de siempre, somos llamados a ser agentes transformadores. Si somos sal y somos luz, somos llamados a ser transformadores, ¿sí? Ustedes ven como a cada canto brilla el sol un poco más, se va alguna nube. El sol, la luz, transforma la realidad que toca. Y nosotros somos llamados a ser agentes transformadores. Entonces, Dios te está llamando. Tenedlo por seguro. Quizás te llamó hace mucho, quizás hay alguno acá que en algún momento sintió un llamado en un congreso, campamento, una reunión, y lo pospuso. Dios te sigue llamando. No te centres en lo que sos. Centrate en la seguridad, de buscar seguridades en Dios. Activa la obediencia y vas a ver cómo Dios te transforma, te usa y vas a alcanzar niveles de transformación en tu vida y en los demás que nunca habías soñado. Dios necesita una iglesia transformada, una iglesia donde Él quiere derramar un vino nuevo, y una iglesia que sea un odre nuevo, un depósito nuevo, para poder llevar su paz, su mensaje, su evangelio, la advertencia del evangelio al mundo, pero también la seguridad de que Dios todavía sana, salva y libera.